importante congreso de lucha contra el secuestro. De manera especial saludo a los invitados internacionales, bienvenidos a Colombia. Señor Mayor General José Roberto León, Director General de la Policía Nacional. Señor Walter Piederman, Honorable Embajador de Paraguay. Brigadier General Humberto Guatibonza, Director Antisecuestro y Antiextorsión. Señor Keith Byers, Agregado Jurídico del FBI. Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia. Señor Brigadier General de la Reserva Activa José Leonardo Gallego. Doctora Clara Rojas, Directora de la Fundación País Libre. Doctora Claudia Jiménez. Invitados especiales, señoras y señores. Es un verdadero gusto dar hoy inicio a este Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro, tercer congreso para ser exactos, donde se encuentran en este recinto representantes de 13 países para hablar de un tema tan importante para la seguridad de los ciudadanos, para el bien de los ciudadanos de nuestras naciones. Colombia, nuestra nación, nuestra patria, ha sido un país que ha tenido que sufrir muchos de los males más difíciles y más dolorosos que hayan podido aquejar a nación alguna. El temple, la decisión política, pero sobre todo la determinación del pueblo colombiano para no dejarse amilanar, no dejarse someter por esas realidades, es la que ha venido transformando el país. Pero en medio de todo eso hay unas instituciones militares y de policía, nuestra fuerza pública, la Fuerza Pública de Colombia, la que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha sangre derramada, hay que decirlo, muchos hombres y mujeres que han entregado su vida por parte de estas fuerzas, a través de ellos, a través de su esfuerzo, este país se ha venido transformando y se ha venido imponiendo poco a poco, paso a paso, con esfuerzo sobre cada una de esas situaciones difíciles, sobre cada una de esas organizaciones violentas, criminales, sobre grandes carteles, sobre grandes organizaciones terroristas, sobre bandas delincuenciales que han atentado contra la vida, contra la honra de los ciudadanos de Colombia. Si hoy Colombia comienza a ser un país apreciado internacionalmente por diferentes razones, por su economía, por sus progresos en materia social, por sus claros avances en materia de seguridad, es porque hemos tenido policías, soldados que han entregado lo mejor de sí para que este país hoy pueda visualizar ese futuro. Al país lo han tocado muchos males, pero me voy a referir hoy en particular a dos. Uno, el narcotráfico, y el otro, el secuestro. El narcotráfico tal vez ha sido la peor maldición que ha tocado a Colombia. Todo lo que toca el narcotráfico lo tiñe de sangre, de dolor, de tragedia, de familias rotas, solamente de tristeza. El narcotráfico explica el terrorismo, explica y financia todo tipo de actividades criminales, homicidios, explica todo tipo de violaciones a los derechos humanos, explica parte de la corrupción que el país ha conocido y ha vivido. El narcotráfico resultó ser una gran maldición para Colombia. Ese narcotráfico permitió que en Colombia, en distintos momentos de la historia, distintas organizaciones criminales, delincuenciales o terroristas pensaran que por esa capacidad económica que ofrece esa actividad, pues en cierto sentido podían tratar de imponerle su voluntad y su ley al pueblo colombiano y podían violar y violentar todos los derechos humanos y constitucionales que tiene el país. Ese narcotráfico entonces ha sido una gran maldición. Pues estas Fuerzas Armadas con determinación, con decisión,
y con el sacrificio que ya he expresado, se fueron enfrentando a esa realidad. Y hoy el narcotráfico sigue siendo un problema en Colombia y sigue siendo un reto, pero hoy el narcotráfico es el 30% de lo que fue hace 10 o 12 años, tanto en el tamaño de los cultivos como en el tamaño de la producción estimada de cocaína y consecuentemente de los beneficios que eso trae para las distintas organizaciones criminales. Ese esfuerzo de la fuerza pública permitió que se fueran derrumbando carteles completos, tal vez los carteles más poderosos que vio el mundo, los vimos alguna vez en estas tierras. Tal vez las organizaciones más violentas en contra de los seres humanos que el país, que el mundo haya visto, los vimos aquí en Colombia. Y todas esas organizaciones han sido o eliminadas o debilitadas, como ocurre hoy con algunas de esas organizaciones terroristas, que probablemente no son hoy ni el 50% de lo que fueron en hombres, en recursos o en armas de lo que eran tan solo hace 10 o 12 años, y que consecuentemente gracias a esos logros de generaciones completas, de soldados, de policías de Colombia, el país se fue transformando. Volteo a mirar acá y veo a mi colega el doctor Camilo Espina, quien fuera ministro de Defensa y quien seguramente también le tocó vivir momentos como este y contribuir de manera directa a estos esfuerzos a los que hago referencia. El otro gran tema que tocó al país fue el secuestro. No hay, tal vez, un acto más inhumano, más abusivo que someter a una persona y quitarle su libertad, y someterla en su voluntad, y presionarla, y maltratarla, y obligarla, y quitarle buena parte de los mejores años de su vida, y quitarle el acceso a su familia, y quitarle el acceso a su libre deseo de actuar como mejor le parezca. En Colombia, esas organizaciones financiadas por el narcotráfico, las FARC, el ELN, las antiguas autodefensas que cesaron de existir, las bandas criminales y bandas delincuenciales de distinto orden, los carteles de la droga, utilizaron el secuestro por años como una herramienta para demostrar poder, para precisamente en su arrogancia tratar de imponerle a la sociedad colombiana su voluntad. Y con ello trataron de quebrar la voluntad de miles de colombianos y asesinaron en cautiverio a miles de personas. Varias reflexiones se pueden hacer sobre el secuestro. La primera, lo primero que nunca lograron quebrar fue la voluntad de los mismos secuestrados. Son cientos, si no miles de ejemplos, aquellas personas que fueron secuestradas y que crecieron en dignidad, en honor y en demostración de humanidad cuando fueron sometidas a ese flagelo del secuestro. Y pueden hoy contar historias sobrecogedoras de cómo el secuestro, al contrario, los hizo más fuertes y al contrario los hizo más dignos en contra de sus agresores, de sus opresores. Veo aquí a Clara Rojas, a quien admiramos y apreciamos, hoy directora de una fundación muy importante que tiene el país precisamente desde hace varios años en la lucha contra el secuestro, pero quien fuera una de las víctimas de muchos años de secuestro por parte de la organización de las FARC. Y cuando pensaba ahora en estas expresiones de dignidad, en estas expresiones de gente que sale más fuerte, uno de esos ejemplos es Clara misma, que seguramente hoy tendrán la oportunidad de escucharla y de compartir con ella su visión. Lo que tampoco nunca lograron los secuestradores fue romper la moral y el deseo del pueblo colombiano de imponerse sobre esos que con este tipo de actos inhumanos trataban de demostrar su poder. Y al contrario, esa actividad lo único que consiguió en Colombia fue un rechazo total a esa flagrante violación a los derechos humanos, a ese acto tremendo
de falta de humanidad y consecuentemente le dieron a las Fuerzas Armadas de Colombia, a la Fuerza Pública Colombiana, las capacidades, los medios jurídicos, si se quiere, y la decisión para que en conjunto con la justicia pudiésemos ir a perseguir de modo decidido ese delito infame, el delito del secuestro. El secuestro en Colombia ha venido disminuyendo a pasos agigantados respecto de lo que fue hace 10 o 12 años. Para ese periodo llegábamos a tener más de 3.000 personas secuestradas por año, cifras que no caben hoy en la cabeza y que llegaron a ser normales y que prácticamente los colombianos nos llegamos a convivir con esa situación. Hoy el secuestro no supera, con cifras del 2011, los 300 casos al año, que siguen siendo cifras preocupantes, que siguen siendo un reto. Importante decir que la mayor parte de los secuestros que se presentan ya no necesariamente son casos de secuestro extorsivo, hay muchos casos incluso que se consideran como secuestro simple, limitaciones temporales de la libertad de las personas, que no dejan de ser un claro delito, una clara violación a los derechos humanos, pero muchas de estas circunstancias se dan en el marco de episodios de seguridad ciudadana como intenciones de atraco o otro tipo de situaciones en búsqueda de dinero de corto plazo. Este año tenemos la cifra de secuestro más baja en tal vez los últimos 10 años de secuestro extorsivo. En lo que va corrido este año, el secuestro extorsivo ha bajado en un 12% respecto del año inmediatamente anterior. Siguen siendo cifras preocupantes, insisto. En Colombia un día debemos tener 0 secuestros, debemos tener 0 homicidios. Esos son los retos que nos hemos impuesto y no hay estadística que nos dé tranquilidad. Pero indudablemente cuando miramos las tendencias, reconocemos acá el esfuerzo, el sacrificio, la sangre heroica derramada por los héroes de Colombia, por esos militares y policías de la patria que tanto han hecho y que han venido, en efecto entonces, transformando el país y que en cierto sentido vienen limitando la posibilidad de que delitos atroces como el secuestro se vuelvan a presentar. Es una realidad que en Colombia hemos acumulado un conocimiento que tal vez nunca hubiésemos querido tener, una experiencia que tal vez nunca hemos debido alcanzar, pero esa experiencia está aquí. Las fuerzas militares, la policía de Colombia, es una policía conocedora de las distintas formas de criminalidad, es una institución con un acervo de capital humano acumulado, de experiencia y de casos que hemos tenido que trabajar en años recientes. Entiendo que este evento en realidad comenzó en General Guatibonza con la presentación de uno de los casos de finales del año pasado, en donde se resolvió un secuestro de manera magistral por parte de estas estructuras que se crearon, que son los grupos Gaula, tanto de policía como de fuerzas militares, y en un trabajo absolutamente cercano con la Fiscalía General de la Nación, y que permiten en ese trabajo en equipo producir resultados sistemáticos en contra de esas organizaciones. No queda más que darle la bienvenida a Colombia y decirles que toda esa experiencia y ese conocimiento que tiene Colombia está dispuesto para el mundo, está dispuesto para todas las naciones amigas, está dispuesto para cualquier país o cualquier nación o cualquier comunidad que sea sometida a los flagelos que el pueblo colombiano fue sometido o ha sido sometido, o aún por casos episódicos sigue siendo un reto para Colombia. Pues toda esa experiencia está aquí para ofrecérsela a todas las naciones. En Colombia, si algo hemos aprendido, es que nunca sabemos suficiente y que toda la experiencia que nosotros tenemos es sujeta a ser incrementada por la experiencia y el conocimiento de otras naciones.